Bueno, muchachos, este material es del profesor Daniel Barragán de la sede Cali. Pues le hago el reconocimiento pues porque realmente no es mío, pero es bastante bueno, ¿sí? Entonces, el día de hoy, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hablar un poco de modelado matemático, vamos a hablar del método Euler y vamos a hablar de aplicaciones. Entonces, muchachos, ¿un modelo matemático qué es? ¿Sí? Un modelo matemático, ustedes lo pueden ver como una variable. Buenos días. Muchachos, un modelo matemático, ustedes lo pueden ver como una variable, un objetivo, que es una variable dependiente, que es un resultado que queremos saber, un valor, fenómeno, lo que sea, y eso es igual a una función, ¿cierto? A una función que recibe unas variables independientes, que son variables de entrada, tenemos unos parámetros del modelo y finalmente unas influencias externas, ¿sí? Entonces, en general, un modelo matemático es eso, ¿sí? Y esto es lo que vamos a trabajar a lo largo de este curso, ¿sí? Siempre vamos a querer saber algo, ¿sí? Una velocidad, una masa, una aceleración, ¿cierto? ¿Y de qué depende eso? De unas variables de entrada que conocemos, depende de unos parámetros del modelo y unas influencias externas, ¿sí? Que por lo general tienen que ver con cosas del ambiente, ¿sí? Entonces, muchachos, vamos a ver un caso de estudio, ¿sí? Entonces, tenemos la segunda ley de Newton, que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, ¿cierto? La fuerza puede estar dada en newtons o kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado, ¿sí? Ahora bien, ¿cuáles son los parámetros de eso? Tenemos la masa que está dada en kilogramos y la aceleración que está dada en metros sobre segundos al cuadrado, ¿cierto? Esto nos va a ayudar a describir la fuerza en un problema dado, ¿sí? Entonces, muchachos, de ahí podemos, por ejemplo, despejar la aceleración, ¿cierto? Da una fuerza y una masa, podemos conocer la aceleración, ¿cierto? Ahora bien, la variable dependiente, ¿quién es? La aceleración. Es la variable que deseamos conocer. F es una influencia externa. Y finalmente tenemos un parámetro que es la masa. Entonces, muchachos, la fórmula anterior que nos describe, pues un problema que ustedes observan en la vida real, ¿cierto? En términos matemáticos. Tenemos una simplificación de la realidad. ¿Por qué? Porque no consideramos una fuerza aplicada sobre un objeto, ¿cierto? Sabemos su masa y obtenemos la aceleración, pero ¿qué estamos ignorando? Por ejemplo, ¿qué ignoramos ahí? ¿Qué cosas ignoramos? Yo le aplico una fuerza a este objeto, ¿cierto? Por ejemplo, la fricción, ¿cierto? ¿Qué más podemos, así se escribe? No. ¿Qué más estamos ignorando? Por ejemplo, ¿qué más podemos ignorar? ¿Algo más? La estructura interna del objeto, ¿cierto? No es lo mismo mover una bola que mover un cubo, ¿cierto? No es lo mismo. Entonces, son cosas que estamos ignorando. Entonces, por eso se dice que es una, ¿qué? Simplificación de realidad. Y permite realizar una predicción. ¿Cómo así que una predicción? Entonces, permite realizar una predicción. ¿Por qué? Porque permite conocer cuál es la aceleración del objeto en un instante dado, ¿cierto? Así no lo hayamos hecho, ¿sí? Sencillamente es tratar de predecir cómo se va a comportar un sistema real, ¿sí? Ahora, vamos a ponerlo un poquito más interesante, ¿sí? Resulta que la aceleración es el cambio de la velocidad con respecto al tiempo. Por lo tanto, podemos decir que es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. No hemos hecho nada raro, ¿o sí? Nada. Y ahora bien, decimos que la derivada de la velocidad con respecto al tiempo es igual a ¿qué? A la fuerza sobre la masa. ¿Qué pasa? La aceleración aumenta si la fuerza es positiva. Disminuye si la fuerza es negativa y la velocidad es constante si la fuerza es cero. Eso es lo que nos quiere decir eso.
Bien, muchachos. Ahora vamos a pensar, vamos a lanzar un objeto desde una altura A, ¿cierto? El objeto, ¿cierto? Va a caer, va a tener una fuerza de caída, F sub D, que es la masa por la gravedad. Ustedes van a lanzar un objeto, ¿cierto? Entonces, hacia abajo, ¿cierto? Tienen Fd, que es igual a ¿qué? A la masa por la gravedad. La gravedad es la aceleración que hacia la Tierra, ¿cierto? De caída libre hacia la Tierra. Ahora bien, bueno, eso es aproximadamente 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Ahora bien, tenemos que también existe una fuerza opuesta, ¿cierto? Que es el coeficiente de fricción, perdón, la fuerza de arrastre hacia arriba, se llama fuerza de arrastre. Esa fuerza de arrastre, ¿cierto? ¿Y qué depende? Un coeficiente de arrastre por la velocidad que lleve el objeto. Es como la resistencia del aire, ¿sí? Entonces, bien, muchachos, describiendo esto, ¿cierto? Podemos ver que la fuerza en total, ¿qué es? La fuerza de la caída más la fuerza de arrastre, ¿sí? Ahora bien, la fuerza de arrastre es negativa porque está empujando hacia dónde? Hacia al contrario del movimiento, correcto. Entonces, una fuerza más, digamos, una ecuación de fuerza más completa considera estas dos cosas: la fuerza de la caída y la resistencia. Entonces, podemos describir la fuerza como F sub T más Fu, donde Fd es la masa por la gravedad y F sub es menos el coeficiente de arrastre por la velocidad que lleva el objeto, ¿sí? Ahora bien, si reemplazamos en la anterior ecuación, vamos a tener esta ecuación de aquí, que la variación de la velocidad con respecto al tiempo, ¿cierto?, es igual a Fd más Fu sobre m. Entonces tenemos que la variación de la velocidad es igual, pues reemplazando mg menos cdb, y bueno, aquí aplicamos algo de álgebra y obtenemos finalmente esta ecuación de aquí. ¿Sí lo ven? ¿Vale? Bien. Ahora bien, ¿cierto? Ahora deseamos saber cuál es la velocidad del objeto con respecto al tiempo. ¿Qué deberíamos de hacer con esa ecuación? Yo quiero saber cuál es la velocidad del objeto con respecto al tiempo. ¿Qué debería hacer yo? ¿Cierto? Entonces debería decir que vamos a despejar esto, ¿cierto? Vamos a sacar la velocidad de aquí. ¿Cómo? Vamos a sacar la velocidad de aquí. A ver, lo pienso. Ah, ya. Entonces vamos a sacar la velocidad de aquí. Entonces vamos a poner esto así. Vamos a ponerlo un poco mejor. Menos C sub D por B sobre M es igual a du dt, ¿cierto? Entonces, de aquí que sale, que dB sobre G menos C dB es igual a M por, a G sobre, así, 1 sobre M por dt. ¿Estamos ahí? Ahora bien, vamos a operar esta cosa. Esperen, yo lo saco. Entonces, tenemos esta ecuación. Entonces, vamos a aplicarle la integral por ambos lados. Integral de b con respecto a c menos cd por v es igual a la integral de 1 sobre m por dt. Estamos ahí. Entonces, integramos esto, pues utilizamos esta formulita, ¿sí? ¿Cómo nos da? ¿Quién es A? G. ¿Y quién es B? CD, ¿no? Entonces vamos a integrar esto y ¿qué nos da? Menos 1 sobre CD por logaritmo natural de ¿quién? Recuerden pues que es valor absoluto, ¿no? Logaritmo no puede ser negativo. ¿Del valor absoluto de quién? De A menos BX, que sería G menos CD. Pues CD es negativo, eso nunca va a dar, nunca hay problema con eso. Y es igual a ¿qué? ¿Y esta integral qué me da? T sobre M más una constante,
¿Sí? Recuerden que es una integral indefinida. ¿Sí? Ahora bien, muchachos, tenemos esto, ¿cierto? Tenemos esto, entonces tenemos que hallar la constante C. ¿Cómo hallamos esa constante C? Depende de las condiciones iniciales del problema. ¿Sí? Las condiciones iniciales del problema, ¿cierto? Bueno, eso nos lo dan luego. Ahorita les explico. Si aquí no nos la dan. Entonces, ¿qué pasa? Yo debo saber en el instante 0, con t igual a 0, ¿cierto? Que se me hizo la... Ah, perdón, y aquí está v, ¿no? Menos c de quién, por b, ¿no? Se me fue, sí, se me fue esto. En el instante 0, ¿cuál es la velocidad? Inicial, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes hallan esto, depende del problema, ustedes van a encontrar cuál es el valor de c. Y eso igual lo hacen acá, ¿cierto? Bien, entonces, aquí le aplican algo más de álgebra, ¿cierto? ¿Qué es? ¿Qué van a sacar a quién? Como necesitamos que quede en términos de la velocidad, ¿cierto? ¿Qué deben de hacer aquí? ¿Qué deben de hacer aquí? Miren lo que hicieron acá. ¿Qué hicieron acá? Aplicaron Euler a ambos lados, ¿no? Exponencial. Entonces, le aplicamos exponencial a ambos lados, queda esto, ¿no? Y posteriormente se va a asumir, como les expliqué, vamos a asumir en este problema que el objeto inicialmente está en reposo. Si el objeto tiene una velocidad inicial, ¿qué pasa con b? Es igual a b sub 0. Aquí están asumiendo que el objeto inicialmente está en reposo y por eso se podía hacer eso, ¿sí? Entonces, vamos a ver, g menos k por b, como k como está en reposo, pues k por 0, ¿cuánto da? 0. Es igual a e a la menos 0 por e a la menos kb. Entonces vamos a ver que g es igual a ¿qué? A e a la menos kb. Esta es, muchacho, la constante, ¿no? No, ¿sí? O sea, aquí están asumiendo, para que no se me esponjen, la constante que están aquí trabajando. ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Cuando integran, es esta b, ¿vale? Está la constante. Entonces, esta viene siendo la constante de menos kb. Entonces lo que hacen sencillamente es reemplazar. Y haciendo la álgebra correspondiente tenemos esta fórmula, que es la velocidad de caída, ¿cierto? Considerando ¿quién? La gravedad, la masa y el coeficiente de arrastre, ¿sí? Ya nos da una ecuación completa de lo que es la caída libre de un objeto, ¿sí? Entonces, muchachos, esta ecuación nos va a describir eso. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, ahora vamos a ver. La variable que buscamos es la variable dependiente, ¿cierto? T es la variable independiente, ¿cierto? Pues el tiempo lo conocemos. M y C son parámetros y G es la influencia externa. Las que son constantes, por ejemplo la gravedad, lo que es la gravedad o lo que uno conoce en los sistemas, se consideran como influencias externas. Entonces, vamos ahora con este modelo, vamos a solucionar este problema. Un paracaidista que pesa 68 kilos salta de un globo estacionario. ¿Qué quiere decir que salta de un globo estacionario? La velocidad inicial, v sub 0, es 0. Debe cumplirse porque si inicia con velocidad, ¿qué pasa con esto que hicimos acá? No aplica, ¿no? Ahí toca cambiarlo, ¿sí? Entonces, encuentre su velocidad antes de abrir el paracaídas, es decir, hallar la velocidad en un instante dado. El coeficiente de arrastre es igual a 12.5 kilogramos sobre segundos al cuadrado. Entonces, ¿qué creen que debemos de hacer? Pues hay una ecuación que nos dieron, ¿no? V es igual, la velocidad es igual a G sobre M sobre el coeficiente de arrastre
1 menos E a la menos CD sobre M por el tiempo, ¿cierto? Esa ecuación nos va a describir eso. Entonces, muchachos, ¿qué quería hacer yo? Si yo, por ejemplo, quiero saber cuál es la velocidad si el paracaidista abre a los 10 segundos, ¿qué voy a hacer? Reemplazo y ya, ¿cierto? Entonces B es igual a 9.8 metros sobre segundos al cuadrado por la masa. ¿Cuánto es la masa? 68.1 kilogramos dividido el coeficiente de arrastre. ¿Cuánto es el coeficiente de arrastre? 12.5 kilogramos sobre segundos. 1 menos E a la menos, ¿qué? 12.5 kilogramos sobre segundos dividido 68.1, eso es kilogramos, ¿cierto? Por T, por 10 segundos. Ustedes ven que todas las unidades se cancelan, ¿no? Entonces no pasa nada, porque no quedaría una unidad elevada a la E, eso sería raro, ¿sí? Entonces, son cosas que ustedes deben observar pues cuando estén trabajando con estos modelos, por 10 segundos, ¿cierto? Todas estas unidades aquí se cancelan, afortunadamente, porque cada E elevado a la litro sería raro, E elevado a la segundos es raro. Entonces, también deben tener presente el tema de las unidades, ¿no? Imagino que en física les dieron cantaleta con eso. Eso va a dar metros sobre segundos, ¿sí? Entonces, ¿cuánto nos da, muchachos, eso? Da un número bello, ¿cierto? Pues vamos a solucionarlo. Igual yo traje calculadora, yo venía listo. Entonces, 9.8 por 68.1 dividido 12.5 por 1 menos E elevado a la... Uy, ¿cuánto da esa vaina? 12.5 dividido 68.1 por 10, 18.36. 9.8 por 68.1 dividido 12.5 por 1 menos E elevado a la menos 12.5 por 10 dividido 68.1. Me dio 44.87, ¿sí? Entonces 44.87 y deben mirar las unidades. Entonces, metros, kilogramos A con kilogramos, segundos, por ley de la oreja solo quedan segundos y queda metros sobre segundos. Entonces nos dio unidad de velocidad. Entonces eso nos permite saber que si el paracaidista se lanza a los 10 segundos, tiene una velocidad de 44.87 metros sobre segundo, ¿sí? Bien, pero aquí no nos hemos hecho nada raro, ¿cierto? Esto es de física normal. Bien, aquí lo hicieron. Y ahorita les muestro en Scilab esto, ¿sí? Entonces, muchachos, lo que uno hace por lo general es tabular, ¿cierto? Ustedes calculan con la calculadora, ¿cierto? Y dibujan la función y ya, ¿cierto? Eso es todo. Pero aquí viene lo interesante, ¿sí? La ecuación es una solución exacta, ¿cierto? Es una solución exacta, satisface exactamente la ecuación, o sea, le va a dar exactamente la velocidad, ¿cierto? Si el sistema tiene esas condiciones. Hay muchos métodos que no pueden ser solucionados exactamente. En la mayoría de casos, la única alternativa es una solución empleando método numérico. Aquí tuvimos una solución exacta y muy bonito, pero van a haber otros que no va a pasar eso, ¿sí? Entonces, vamos a ver el primer método, que es el método de Euler. Ahora vamos a cambiar estas integrales, vamos a cambiar todo esto por sencillamente operaciones sencillas aritméticas. Vamos a cambiarlo por multiplicaciones, sumas, restas, etcétera, etcétera. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Sí? Mediante el método de Euler, ¿cierto? El método de Euler, ¿qué te dice a ti? Si tú tienes una ecuación, ¿cierto? Que es diferencial, un diferencial, digamos, de x sobre diferencial de y, igual a algo, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer? La aproximación de la derivada es que la derivada en sí mismo es la división de los diferenciales. Entonces, si tenemos dB de t, es el diferencial de b sobre el diferencial de t, aproximadamente. ¿Esto qué quiere decir?
que usted tiene la velocidad en el instante t más 1 menos la velocidad en el instante t sobre t más 1 sobre menos t. ¿Sí? Está el diferencial de t y está el diferencial de. Vamos a aplicar eso. ¿Sí? Entonces, es una aproximación por diferencias finitas. ¿Sí? Y la diferencia entre estos tres también va a influir mucho. Pero eso lo vamos a ver ahora. Entonces, muchachos, observen acá. Vamos a hacer un reemplazo sencillo. ¿Sí? Vamos a olvidarnos de la integración y lo que vamos a hacer es sencillamente la ecuación que teníamos al principio, ¿la recuerdan? dv de dt es igual a g menos cb de ti sobre m. ¿Se acuerdan de ello? ¿Qué vamos a hacer? Dado que la derivada lo podemos reemplazar por esto, pues vamos a reemplazarlo. ¿Sí? Y vamos a despejar ¿a quién? A b de ti más 1. Esto se nos convierte en una ecuación de recurrencia, ¿sí? Donde el instante t más 1 depende de t. O sea, del instante siguiente depende del anterior, ¿sí? Entonces, mediante esta fórmula, muchachos, ¿qué nos evitamos nosotros? ¿Qué nos estamos evitando? Esa es una de esas. También estamos evitando. ¿Qué otra cosa estamos evitando? Hay algo muy importante que estamos evitando. Integral. Resulta que esa integral salió por tabla, pero hay integrales que son muy complicadas de solucionar. No sé si ustedes recuerdan esos tiempos. ¿Sí? Hay integrales que son muy pesadas. ¿Sí? En este curso son tablas, ¿cierto? Lo vamos a utilizar. Si requieren alguna integral, pues yo les doy la forma, porque eso no es un curso de cálculo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Cuando ustedes van a encontrarse que a veces hay problemas que podemos describir como diferenciales, cuya integral es muy complicada de solucionar, ¿sí? Muy difícil de solucionar. Entonces, un método que lo puede hacer muy rápido y bastante bien, ya vamos a ver por qué, es el método de Euler. Es considerar la derivada como un diferencial, ¿cierto? Entre el instante ti y el instante ti más 1, ¿cierto? Entonces, esta fórmula es la que vamos a aplicar, ¿cierto? Y ahora, ¿qué hacemos? B de 0 en el instante 0 es igual a la velocidad inicial. Ya, no tenemos que hacer ningún tipo de despeje, ¿sí? ¿Se acuerdan que lo llamamos la constante que nos salía por la integral indefinida? Pues la solucionábamos mediante las condiciones iniciales del problema. Ahora no, sencillamente lo consideramos como el punto de partida y ya. Y tenemos esta ecuación de recurrencia, ¿sí? Entonces, muchachos, que permite conocer la velocidad en el instante t más 1 a partir de los valores previos de t y v. Pero, muchachos, ¿qué ventajas y desventajas le encuentran a esto? En el método analítico, yo por ejemplo quería saber de 10 segundos, ¿qué tenía que hacer? En t igual a 10, ¿qué tenía que hacer? Reemplazo y ya. En cambio aquí pues tiene que hallar todo. Tengo que hallar todos los anteriores, ¿sí? Son unas corotas, ¿sí? ¿Por qué? En el primer método, metal t igual a 10 y listo. Pero en este no. En este usted tiene que averiguar todos los anteriores a 10 para saber el valor de 10, ¿cierto? Son unas versus otras, ¿sí? Entonces, muchachos, vamos inicialmente a probar este problema. El paracaidista, bueno, los mismos parámetros de ahora, y vamos a calcular mediante eso. ¿Qué tenemos que hacer? Empezamos en el instante 0, ¿cierto? Y obtenemos una velocidad, perdón, el instante 1, qué pena. La velocidad inicial es 0, ¿cierto? Y obtenemos la velocidad en el instante 1. Ahora, ¿qué hacemos? En el instante 2, ¿cierto? ¿Y ahora de quién dependemos? Observen acá. ¿De quién dependemos? De la velocidad del instante 1. Del anterior, ¿cierto? Dependemos estrictamente del anterior, ¿sí? Y el siguiente pues va a depender de este, y así sucesivamente, ¿sí? Pero, ¿cuál fue la ganancia? Que no les indico es, pues nos evitamos hacer una integración. Aunque en este problema de integración era fácil de hacer, ¿sí? Pero hay problemas donde es muy complicado. Entonces, muchachos, vamos a comparar estas dos en Scilab, ¿sí? Les voy a mostrar. ¿Preguntas, muchachos, antes de seguir? ¿Preguntas? No me quedó muy bien clara la relación entre los tiempos de, aquí abajito, entre los tiempos de la primera fórmula y la segunda, entre
¿Por qué? Aquí, por ejemplo, están relacionando la velocidad, ¿cierto? De ese tiempo 1, pues aquí como valor inicial. Ah, es que el valor inicial de la... O sea, estás preguntando es por este 0. Sí, Este es b de t sub 0. claro. Entonces, Como está en reposo inicialmente, la velocidad de arranque es 0. claro, pero entonces cuando pasa a la segunda ecuación, hay uno como interpreta, o sea, ya sería, O sea, cuando ya pasas al segundo término, sí, aquí. ya lo aplicas con respecto al anterior. En este, debo aclarar, están dando un pasos de A2. ¿Sí? ¿Ya? Siempre ahí me equivoqué, hay pasos de A2. ¿Sí? Porque el instante anterior, o sea, esto es cuando t es igual a 2 y esto es cuando t igual a 4. Sí, aquí creo que la diapositiva debería de ajustarse un poco. Ahí estoy de acuerdo. ¿Sí? ¿Ya? Ah, listo. Entonces la próxima sería de 6 a 2 o 6 a 4. De 6 a 4. Y la otra sería De 6 a 8. Correcto. Y eso es lo que precisamente vamos a hacer. Entonces, voy a pausar aquí.